A un nuevo podcast de Arturo Blanco sobre la panadería. Ya sabéis, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que son realmente importantes y a día de hoy mucho más relevantes, que son los costes y la productividad. Casi nada lo del ojo. Bien, por un lado vamos a hablar de los costes, y cuando hablo de costes en el mundo de la panadería ya empieza a tener sus serias dificultades. Básicamente, como siempre os digo, hablo en genérico, pero el tema de los costes es algo que nunca hemos revisado. Nunca hemos tenido una especial delicadeza con mirar los números de la panadería. Nunca, y nunca es nunca, porque cuando doy cursos y doy unos cuantos y pregunto a los compañeros, ¿cuántos de vosotros sabéis cuál es el coste de vuestra barra de cuarto? Ya no entro en las otras especialidades o en los otros productos. El 98%, por no deciros el 99%, no sabe realmente cuál es su coste de producto. Y eso siempre ha sido importante, pero es que hoy en día es fundamental. Hoy en día, si no sabemos cuál es nuestro coste, no podemos tomar las decisiones adecuadas, y además eso, si antes nos permitía nuestro margen tener ese parámetro de error admisible, a día de hoy nuestros márgenes ya no nos lo permiten. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todo ha subido una barbaridad y el precio de nuestro producto no ha subido en consonancia a los costes, con lo cual estamos obligados a controlarlo muchísimo más. Siempre ha sido importante, ¿eh? O sea, no es que sea solo ahora que está todo muchísimo más caro, sino que, bueno, pues antes, vuelvo y repito, teníamos un margen más amplio que ahora ya se ha estrechado y hace que a día de hoy, si no controlas tus costes, tus decisiones van a ser por pálpitos, por impresiones o por fuerza mayor. Y fuerza mayor es cuando ya llega a final de mes y no nos da para pagarlo todo. Eso es una fuerza mayor y una fuerza no muy buena, que digamos. Bien, entonces, para el tema de los costes, pues evidentemente me da igual la forma en que queráis hacerlo. O bien con una hoja de Excel, o bien con un programa, o bien con lo que vosotros queráis. Pero centraros en eso. Centraros en eso porque es fundamental hoy en día. Si yo no tengo controlado cuál es mi coste, evidentemente no voy a saber cuánto tengo que subir mi producto. Me voy a centrar en la barra de cuarto por simplificarlo. Si a mí me sube la harina y me sube la energía, y creo que a todo el mundo le sonará familiar el tema, al final, ¿cuánto tengo que subir mi barra de cuarto? Si yo no sé qué incidencia exacta ha tenido esa subida del coste energético, que es que antes si pagábamos 1.000, ahora pagamos 3.000, y si la harina antes la pagábamos a X, ahora la pagamos a X más X, y a veces a X más X más X, pues evidentemente no voy a poder saber cuánto tengo que subir exactamente para no dejar de ganar. Y dejar de ganar es perder, que lo tengáis claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese parámetro es tan importante como hacer un buen pan. Si yo hago un buen pan pero estoy perdiendo dinero, pues evidentemente mal voy a ir. Y muchas veces el tema de los costes ya no es solo lo que os estoy comentando de mi barra de cuarto me cuesta X y tengo que meterle este margen para poder funcionar con mi empresa, sino que cuando hacemos especialidades, pongo lo de ejemplo, por ejemplo, el croissant. Cuando hacemos un croissant, hay mucha gente que me dice, no, bueno, si yo bajo aquí y me lo hago yo por las tardes y tal, y claro, no contabilizamos nuestro tiempo porque bajamos por la tarde y lo hacemos tranquilamente, y lo hacemos, pues eso, el dueño del negocio, y se lo va haciendo ahí poco a poco, pero al final esa no es la solución, porque si yo no contabilizo mi tiempo porque soy el dueño y me pongo aquí a hacer 14 horas diarias o 16, pues evidentemente estoy distorsionando la realidad. ¿Y esa realidad cuál es? Que yo no puedo estar toda la vida haciendo 16 horas, porque es físicamente imposible. Entonces, el día que tenga que poner una persona, pues ahí mis números se van a ir al garete. Lo que tengo que saber es cuánto me cuesta hacer el croissant. Y si no soy rentable, si no soy productivo, pues tendré que buscar una solución, sea externa o sea la de mejorar cómo estoy haciendo ese croissant para que pase a ser productivo. El tema de los costes muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas o decisiones
que no sabemos realmente si son las acertadas. ¿Por qué? No tener el coste es no tener información. Y cuando uno toma decisiones sin tener la información correcta, pues es mucho más fácil equivocarse, evidentemente. ¿Qué ocurre? Si yo tengo la información correcta, si yo sé cuánto cuesta mi barra de cuarto, pues me va a permitir saber cuánto tengo que subirla. Cuánto estoy ganando con mi barra de cuarto, cuánto estoy ganando con mi croissant, cuánto estoy ganando con mi pan integral, cuánto estoy ganando con mi pan de espelta, con mi pan de centeno, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, tenemos algo que es, vamos a decir, no tan profundo, pero también importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en el tema de las especialidades, sobre todo, no paramos atención en lo que son las mermas. Entonces, si yo estoy haciendo, por decir, un espelta y centeno, y resulta que no, es que lo vendo bien de precio, que no tengo ni puñetera idea, pero como lo vendo a un precio que es caro, pues ya me parece que eso está bien vendido. Si me parase a ver los costes realmente, pues al precio que está la espelta, al precio que está el centeno, las piezas que hago, el hacer una masada para X kilos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor cuando sumase todos los costes, no me parecería que gano tanto o que lo vendo tan bien. Pero evidentemente, si hago 10 piezas, por decir, al día, y resulta que hay un día que me sobran 2, me estoy cargando un 20%. Y los costes con las mermas son mucho más relevantes de lo que nos parece. Fijaros que en muchísimas panaderías las mermas casi no las contabilizamos y se acaban convirtiendo en los 2 o 3 sacos que se quedan allí, que han sobrado de pan y que luego se acaban llevando pues para los pollos, o el que viene y los recoge y se los lleva. Entonces, eso tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Pues porque al final, si yo contabilizo, voy a ver cuál es realmente el beneficio de mi especialidad. Y en muchísimas ocasiones me encuentro con compañeros que les dices, oye, deja de hacer esta especialidad, porque resulta que estamos haciendo 10, hay un día que nos sobran 3, porque nuestro cliente dice, mira, me ha sobrado pan y hoy no voy a buscarlo, y resulta que esos 3 que sobran se comen el beneficio de todo lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, si hay algo que no nos da beneficio, dejemos de hacerlo, por una razón pura y dura empresarial. En otras ocasiones te encuentras con compañeros que te dicen, no, que este pan es buenísimo y tal, y volvemos a mirarnos el ombligo, como digo muchas veces, ¿no? Este pan puede ser buenísimo para nosotros, ¿vale? Y a lo mejor os pongo ejemplos que son reales, ¿eh? Me ha dicho un compañero más que este pan es riquísimo y tal, y lo pruebas, es realmente riquísimo, pero a lo mejor a tu clientela no le acaba de convencer. Entonces puede ser un gran pan, pero a lo mejor o no lo sabemos vender correctamente, o nuestra clientela determina que ese pan no es el que más le gusta. Y hay un punto que es un poquito importante, y es que os recuerdo que el que se come el pan y el que viene y lo compra es tu cliente, no eres tú. O sea, nosotros como profesionales podemos estar súper orgullosos de un pan que hemos hecho, pero resulta que al final nuestra clientela es el que va a determinar qué es lo que quiere comprar. Y nosotros estamos para darles lo que ellos quieren comprar. Cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con los costes, os vuelvo a poner otro comentario, como siempre digo, que los panaderos tenemos muchas frases típicas, que es la de, voy apretado de faena, tengo que meter una persona más. O sea, yo cuando escucho muchas veces ese comentario, pues la verdad es que me echo a temblar. Por 2 razones. Una, porque es dificilísimo encontrar una persona para incorporar a tu negocio. Y 2, porque muchas veces no tenemos en cuenta que cuando yo estoy haciendo un trabajo, incorporo una persona más al equipo, automáticamente estoy incrementando mi coste. Automáticamente, si incremento mi coste, bajo mi margen de beneficio. Porque si yo incorporo una persona más que entra mañana, yo mañana voy a hacer la misma producción. No voy a hacer 500 barras más porque entre una persona. Entonces, eso significa que no haya que poner más personal en absoluto. Pero evidentemente mi experiencia me dice que si nos paramos a analizar el tema de la productividad, que ahora lo tocaremos, pues seguramente encontraremos formas de ser más productivos. Y si somos más productivos van a pasar 2 cosas. Vamos a trabajar menos y mejor. Y a lo mejor esa persona que creo que es imprescindible que entre porque vamos saturados de trabajo,
pues ya no es tan necesaria. Y si yo consigo evitar el meter una persona, pues voy a tener mis costes mucho más controlados. Os pongo un ejemplo que me ha ocurrido en varias ocasiones y, como siempre digo, solo pongo ejemplos de cosas que haya comprobado. En muchas ocasiones me encuentro algunas panaderías que, no, aquí lo hacemos todo a mano, lo cual me parece fantástico, ¿eh? O sea, es un toque artesano genial, pero que ese toque artesano genial en muchas ocasiones se convierte en un coste que ya no se puede asumir. Y fijaros en una cosa curiosa. Cuando yo le digo a esa persona, muy bien, pues estáis formándolo todo a mano, me parece fantástico. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo una formadora de estas tipo francesa, ¿vale? De estas en vertical, pues hombre, pasan dos cosas normalmente. El formado sigue siendo bueno y además ya no necesito una persona que sea especialista, ya no necesito una persona que sepa formar de maravilla. Porque también os digo que si estamos 3 personas en un tablero, aunque los 3 sepamos formar, cada uno le va a dar su punto, ¿eh? O sea, no todas las barras van a ser parejas. Y cuando digo parejas, no entendáis la igualdad como algo industrial. De todas son iguales. Hombre, todas son iguales no, pero parecidas sí que tienen que ser. Porque si no acabamos tirando del recurso de no, es que esto es artesano, cuando nos sale cada una de una madre. Entonces, si yo utilizo esa máquina, esa formadora, resulta que esté quien esté echando las bolas por la formadora, mi pieza va a salir perfectamente formada y además regular. El regular no es de bien o mal, regular es de que todas las piezas salgan correctas. Entonces, esa mejora me la va a dar una máquina, no me la va a dar la incorporación de una persona más. Y a día de hoy, con lo difícil que está encontrar personal, tenemos que ir pensando mucho más en preparar nuestros negocios y, entre comillas, automatizarlos, que eso no significa mecanizarlos, ¿vale? Significa optimizarlos, antes que meter una persona, porque ese coste de una máquina yo lo voy a amortizar en X tiempo. El coste de una persona no lo voy a amortizar en X tiempo porque siempre la voy a tener. Además de todos los problemas que conlleva pues el tema personal. Y no es una crítica hacia el personal que está trabajando, ni mucho menos, ¿eh? Pero evidentemente una persona pues va a tener días en los que no pueda venir a trabajar porque esté enfermo o porque tenga una necesidad familiar o por X motivos. Esa máquina que yo enciendo, vamos, a no ser de que tenga una avería, y si tiene una avería la voy a reparar al día siguiente, va a estar ahí funcionando. Y ese coste, cuando yo lo tengo amortizado, ya pasa a mejorar mis números. El coste del personal siempre va a estar ahí. Vuelvo y repito, no es que sea algo en contra de contratar más personas, ni mucho menos. Pero sí, miremos la productividad y miremos cómo podemos mecanizar nuestro trabajo sin que distorsione nuestra calidad de producto, que se puede hacer perfectamente, y vamos a pensar en los costes. Evidentemente hay una cosa que es una realidad, y es que si yo no conozco mis costes, mi negocio no va a ir bien, y eso es impepinable. O sea, ya antes era difícil que sucediera, pero a día de hoy o controlo mis costes y lo hago muy bien, o realmente voy a tener un problema ahí con los números y mi negocio se va a resentir. Y con todo esto, pues nos vamos al tema de la productividad, que ya habéis visto que al final están interrelacionados las dos cuestiones, tanto la productividad como el tema de los costes. Esa interrelación es lógica. Evidentemente, si yo soy productivo, mis costes mejoran. Y antes que nada, aclararos, productividad no es hacer más, ¿vale? Yo para ser productivo no es que tenga que hacer 80.000 piezas. Para ser productivo tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, el que voy a vender al día siguiente, en el menor tiempo posible y con los recursos de los que dispongo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a productividad, hay ese concepto que tenemos genérico, sobre todo en España, de decir, bueno, es que para ser productivo hay que ir deprisa, hay que hacer mucho, no, en absoluto. O sea, yo por ir deprisa no voy a ser más productivo, por ir deprisa seguramente lo que haga es hacerlo peor. Y además me voy a cansar en menos tiempo, con lo cual voy a ser más productivo durante 3 horas y las 3 horas siguientes voy a estar agotado y no voy a ser productivo. O sea, al final es
mantener una constante y aprovechar los recursos que tenemos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Cuando a veces me he encontrado en una mesa, y esa imagen supongo que la tendréis, si no es de vuestra casa, ya habéis visitado a algún compañero en alguna ocasión. Yo pongo ese ejemplo que es simpático, entre comillas, pero es real. A veces me he encontrado en una panadería, en una mesa, pues 4 compañeros formando, y uno dividiendo con una divisora hidráulica las piezas de la cubeta que han amasado el día anterior y que han fermentado en frío, y el que está dividiendo va tirando piezas a la mesa. Y a lo mejor, pues en el tiempo que está dividiendo y echando las piezas en la mesa, los 4 que están en la mesa son más rápidos que el que está dividiendo. ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, pues muy sencillo. Llega un momento en el que estamos esperando para que siga tirando piezas. Cuando pasa eso, normalmente, pues hay uno que dice, bueno, pues viste el partido de ayer y tal, y empezamos a charlar distendidamente, que no es que esté mal, pero la distensión al final se convierte en relajación. Vuelvo y repito que no pretendo que nadie vaya como un tiro o que esté ahí a piñón y como pollo sin cabeza, pero evidentemente ser productivo es esa constante. ¿Qué ocurre? La parte lógica, la parte sencilla, es decir, oye, pues si 4 aquí formando van más rápido que el que está dividiendo, en lugar de 4 vamos a dejar 3 y vamos a coger a Luis, por decir un nombre, y que Luis vaya sacando los carros, vaya cortando, vaya metiendo un carro en el horno y tal. Eso que parece de pura lógica, ¿vale? Porque evidentemente si ya dejo 3 en la mesa, el que está dividiendo va a ser más fácil que dé abasto a darle piezas a esos 3. Pues eso que parece tan lógico y tan sencillo, no lo es. ¿Por qué no es tan sencillo? Pues porque al final, si llevamos 10 años formando 4 en la mesa, en el momento que yo le digo a Luis, vete tú a cortar carros y ya vamos formando nosotros, normalmente Luis se lo toma como una ofensa. Oye, ¿por qué me tengo que ir yo de la mesa? Yo formo mejor que nadie, o formo igual de bien que los demás. ¿Por qué me tengo que ir yo? Entonces muchas veces comento con los compañeros que además de ser productivos, tenemos que ser pedagógicos. Y sé que puede sonar un poco a chiste, ¿eh? Pero al final es una realidad. O yo le explico a Luis cuál es la problemática de que estemos los 4 y lo convenzo de que evidentemente uno tiene que salir y Luis, tú que cortas bien, ponte tú a cortar los carros. O voy a tener a Luis que asumirá por orden directa, por decirlo de alguna manera, que se va a cortar carros, pero se va a ir cabreadísimo. Y va a cortar los carros, pero no lo va a hacer de buena gana. Y eso no es bueno. Entonces, hay que ser productivos y además hay que hacer pedagogía. Entonces, fijaros qué absurdo, ¿no? Que dices tú, bueno, pues eso que es absurdo no lo vemos. ¿Por qué? Porque si llevamos 10 años formando los 4 en la mesa, estamos cómodos, estamos charlando y ya de paso, pues bueno, vamos relajados. Lo cual no está mal, pero sí va en contra de la productividad. Ejemplos como este hay muchísimos. Y esos muchísimos, ¿vale? Parecen pequeños detalles, parecen a veces incluso un poco absurdos, pero no tienen nada de absurdos. Porque evidentemente cuando vas sumando esos pequeños detalles, cuando vas sumando esos tiempos, al final del día, ¿qué va a pasar? Que en menos tiempo somos capaces de hacer el mismo trabajo correctamente. Eso tiene varias ventajas. Una, si volvemos al ejemplo que os ponía antes de necesito una persona más, va a resultar que ya no la necesito. Y 2, si estamos el personal suficiente, pues en lugar de hacer 1 hora más, vamos a hacerlo en 1 hora menos. Y todo el mundo contento. Eso es productividad. Lo que os decía, sacar el trabajo que tengo que hacer con los recursos que tengo y el menor personal posible. La coordinación de recursos es importantísima. La coordinación, el flujo de trabajo es importantísimo. El flujo de trabajo es algo que parece que sea muy complicado, pero al final no deja de ser aplicar la lógica a nuestro sistema de trabajo. Y os voy a poner un ejemplo que vuelvo a repetir, que va a parecer absurdo, pero que es muy real y es muy del día a día. En algunas ocasiones he llegado a un sitio y he dicho, oye, ¿y el carro? No, pero el carro lo tenemos allí y claro, vas a buscar el carro para poner las barras y resulta que lo tienes a 15 metros. Y cada día das 10 viajes. Entonces esos 15 metros que estás haciendo
cada día con un carro y otro carro y otro carro, van sumando tiempos. Y cuando le preguntas, oye, ¿por qué no poner los carros aquí al lado? En lugar de tener que ir a buscarlos allí. Claro, a veces el compañero te mira y te dice, pues sí, pues la verdad es que no lo habíamos pensado. Y hasta ahí, no es que yo sea más listo, es que ese compañero lleva toda la vida haciéndolo así. Entonces, para él es lo más normal del mundo acercarse a buscar los carros allí. Pero te digo más, aunque se dé cuenta y aunque tenga claro que realmente si ponen los carros más cerca va a ahorrar esos tiempos de tener que ir todas las veces a buscar los carros, al día siguiente, cuando llegue, si ve los carros en otro sitio, su cerebro le va a decir, ¿eso qué hace ahí? Porque estamos acostumbrados, porque somos animales de costumbre. Y cuando nos cambian los hábitos, eso es algo difícil de asimilar. Entonces tienes que estar muy convencido y al final acostumbrarte a ver los carros ahí. Y al final acostumbrar a toda la gente a que vaya poniendo los carros ahí. Y a que haya un orden a la hora de trabajar. A que haya una lógica en el flujo de trabajo. Porque todas esas mejoras, esos pequeños detalles que hagamos en la mejora, en la productividad, van a repercutir directamente en nuestros costes. Y evidentemente, si mejoras tu productividad, mejoras tus costes y además vas a mejorar tu calidad de vida y vas a trabajar las horas necesarias. No vas a tener que estar haciendo jornadas más largas porque no hemos terminado el trabajo en el tiempo que deberíamos haberlo hecho. El tema de la productividad, vuelvo y repito, hay sitios que hacen paradas, hay sitios que, bueno, pues hay gente que fuma y sale a fumar, oye, me parece fantástico, cada uno con su tiempo que haga lo que quiera, pero evidentemente esos cortes de flujo de trabajo, pues al final tienen su incidencia. Y que nadie que sea fumador se ponga en contra mía, que yo lo soy también, pero evidentemente cuando se puede y cuando no se puede, pues oye, no se puede, no se fuma y ya está. Y si hay una parada, o si yo tengo un tiempo libre porque lo tenemos determinado así, pues lo utilizaré para lo que yo quiera. Pero lo que no podemos hacer es, en flujos de trabajo, como os decía el ejemplo de las 4 personas formando y parando porque no tenemos piezas, porque el que es fumador al final acaba hablando del fútbol la primera vez y la segunda. La tercera dice, oye, me voy a fumar un cigarro y ahora vuelvo. Total, lo vamos a coger otra vez porque me da tiempo de pillarlo. Pero evidentemente si hay 3 personas ya no se para. Y si no se para, somos más productivos. Y vuelvo y repito, tener claro que hoy en día, tan importante como los costes, es la productividad, porque la productividad va a incidir directamente en nuestros costes. Y sobre todo, directamente en nuestra calidad de vida. No vamos a hacer horas de trabajo innecesarias. Bien, pues ahí os dejo esa reflexión otra vez, ese ratito de charla con vosotros y como siempre os digo, si tenéis cualquier comentario o cualquier observación que hacer, la podéis hacer a través de las redes sociales o de la página web. Y recordad, siempre pensar, vamos a